Salvo, siempre salvo, es un refrán favorito de algunos, en particular los que aman a alguien que ha abandonado a la iglesia. Pero ¿cómo entendemos esa frase? Por un lado, hay muchos pasajes bíblicos que nos dan a entender de que cuando Dios salva a alguien, que necesariamente le preserva hasta la gloria, como por ejemplo Romanos 8:30, que dice que a los que Dios predestinó, también los llamó, los justificó y los glorificó. Pero también hay otros pasajes que nos exhortan a perseverar hasta el final, y si no lo hacemos, que pereceremos. Bueno, creo que 1 de Juan 2, versículo 19, es un versículo clave que nos va a contestar la duda. Así que lo veamos en su contexto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy bien, obviamente nos metimos justo en medio de un pasaje y debemos tomar un paso atrás y ver lo que está pasando, cuál es el contexto de ese versículo. Juan, más tarde en 1 de Juan, nos dice de que él escribe esta carta con el propósito de darnos certeza de que somos salvos. Al terminar la carta, nos dice en el capítulo 5, versículo 30, de que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, escribe a creyentes, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, con el propósito de ayudarlos a sentir certeza de su salvación, a saber de que son salvos. Y nos da varias pruebas para determinar si somos salvos. Por ejemplo, debes sentir seguro si eres salvo si andas en la luz. 1 de Juan 1:7. Debes sentir seguro si estás confesando tus pecados. Versículo 9. También luego entra en lo fuerte de su argumento en el capítulo 2 y nos dice de que la evidencia más clara de nuestra salvación es el amor. De hecho, dice en Juan 2, versículo 11, de que si no amamos a nuestros hermanos, si aborrecemos a nuestro hermano, de que estamos todavía en tinieblas, ¿no? Entonces, el amor es una evidencia de nuestra salvación. Pero con todas las evidencias hay un concepto que se repite y es la perseverancia. La palabra permanecer ocurre 24 veces en esta pequeña carta, porque la verdad es que no vale andar en luz por un momento, hay que permanecer en la luz. No vale confesar un pecado, hay que perseverar confesando los pecados, hay que permanecer también en el amor. Y esto realmente, ese contexto nos lleva al versículo 18, donde Juan nos dice, para empezar el párrafo, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, cuando dice salieron, los que salieron son los anticristos. Y dices, wow, qué fuerte, ¿no? De que Juan dice que los que salieron de nosotros son anticristos, como es el anticristo de Apocalipsis que blasfema a Dios. Bueno, es que hay que ver en el contexto del 1 de Juan qué es lo que Juan quiere comunicar cuando habla del anticristo. Dice más tarde en el versículo 22 exactamente quiénes son los anticristos. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, el anticristo, de acuerdo con Juan, es el que ya no profesa a Jesús como el Cristo, el Mesías. El anticristo es una persona que confesó ser cristiano antes, pero no permaneció en su confesión. Entonces, otra evidencia acá de una salvación genuina es de que uno permanece en la sana doctrina confesando a Jesús como el Cristo. Entonces, con ese
contexto, regresamos al versículo 19, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ojo lo que está diciendo, tan importante. No dice, salieron de nosotros, pero siguen siendo de nosotros porque salvo siempre salvo. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿no? Pero observen también, tampoco está enseñando que la salvación se pierde. No dice, salieron de nosotros, así que ya no son de nosotros, sino que dice, salieron de nosotros porque no eran, nunca eran de nosotros, ¿no? Entonces, si uno no persevera, es porque nunca fue salvo. Continúa y dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero que salieron precisamente para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Es decir, Dios siempre preserva a sus hijos. Entonces, si alguien confiesa a Cristo, pero luego abandona esa profesión, la explicación bíblica de lo que pasó no es de que era salvo y luego perdió dicha salvación. Tampoco es de que era salvo y sigue siendo salvo aunque ande en el mundo. No, la explicación de Juan es de que la persona que no perseveró demuestra que nunca fue salvo. Porque si alguien hubiera sido salvo, habrían permanecido con nosotros hasta el final. Es decir, que la perseverancia da evidencia la salvación. Entonces, no podemos decir, bueno, yo hace 20 años hice una oración, así que soy salvo, no importa si hoy vivo como el diablo. Juan no nos da esa opción. El escogido de Dios siempre persevera hasta el final. Y no porque nuestra salvación depende de nosotros y de nuestra perseverancia, sino porque nuestra salvación depende de Dios y Él siempre preserva a sus hijos. Entonces, si uno no persevera, evidencia de que Dios no le está preservando porque no es su hijo. Por lo tanto, tan importante, existe una imperante necesidad de que cada persona que profesa ser cristiano asegure de que su profesión cuadre, encaje con su vida. Es el punto de esta epístola. Porque hay gente engañada. Hay gente que un día lamentablemente dirá a Jesús, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos muchas cosas, y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca eran salvos. Entonces debemos examinarnos para asegurar de que estamos en la fe. Y lo lindo es de que cuando un verdadero hijo de Dios toma el examen, toma la prueba, siempre sale con más certeza y gozo. Cuando yo tomo el examen bíblico, me examino y me pregunto, ¿ando en luz? ¿Estoy confesando mis pecados? ¿Estoy perseverando en mi amor por mis hermanos? ¿Permanezco en la sana doctrina? La sana doctrina que es de que Jesús es mi Cristo, el que satisfizo la ira de Dios en contra de mi pecado en la cruz, el que hoy aboga a la diestra de Dios para asegurar mi futura salvación. Mi respuesta es, bueno, no perfectamente, pero sí sigo perseverando, sí sigo creyendo. Entonces, de acuerdo con Juan, debo sentir certeza de que estoy en la fe. En conclusión, ¿la salvación se pierde? No, imposible. Cuando Dios salva a alguien, siempre le preserva. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero salvo, siempre salvo sin importar lo que hagamos, pues tampoco. Si usas ese refrán como un pretexto de andar en las tinieblas, Juan te llama un anticristo que no es salvo. Y oro que esta verdad nos inste a todos a andar en la luz para la gloria de Dios,
permaneciendo en nuestra fe en Cristo para que también podamos gozar de la certeza de saber de que somos hijos de Dios.